Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. A las 5:17 de la tarde tenemos en Punto de Vista como invitado al senador Alfredo de Luque, al que le damos la bienvenida a Punto de Vista. Buenas tardes, senador. Gonzalo, buenas tardes. Gusto saludarte como siempre. Senador, con usted vamos a hablar varios temas, pero el primero que le vamos a comentar es: la semana pasada, junto con Andrés, hablamos sobre el anuncio que había hecho el presidente Maduro y una comisión que fue de Colombia a Venezuela con la ministra de Exterior y el señor, el pastor, ¿sabe? Fueron hasta allá y se habló de un acuerdo binacional. Usted nos comentó que iba a estar muy atento, iba a hacer un seguimiento a ver qué era lo que estaba sucediendo. Lo llamamos porque como es una noticia que nos interesa tanto a todos los cesarenses y a los guajiros, queremos preguntarle, ¿qué ha podido usted saber? ¿Qué ha averiguado frente a este embeleco nuevo en el que nos han querido meter con el tema de esta zona binacional de cooperación? Bueno, Gonzalo, yo creo que cada vez que quieren aclarar oscurecen más, como todo lo de este gobierno. Y me preocupa mucho porque pues lo que ha sucedido últimamente es que han salido a dar unas explicaciones del para qué y el por qué quieren ese tipo de acuerdos binacionales. Resulta pues que ya todo está establecido en normas existentes, en regulaciones existentes. Y me preocupa mucho también el hecho de que no encuentro la herramienta que ellos pretenden hacer necesaria y útil para lo que necesita el país. Entonces, por eso me sigue creando mucha suspicacia del por qué quieren ellos esa herramienta binacional, que ni siquiera sería vinculante para los dos estados en la medida en que no hace parte de un tratado. Senador, ¿nos escucha? Senador, ¿qué es esa zona? Sí, ¿Qué es lo que dice el gobierno con esta zona? ¿Qué se va a hacer allí en esa zona, teniendo en cuenta que involucra departamentos como La Guajira, el departamento del Cesar y el departamento del norte de Santander? ¿Qué es lo que está empezando el gobierno, tanto en Colombia como en Venezuela, con esa zona donde tenemos una frontera viva y una frontera que hace relación permanente y donde tenemos tantos problemas por los conflictos armados y por el tema del narcotráfico que se mantiene en la zona? Pues miren, eso es precisamente lo que queremos esclarecer y por eso hemos citado en un debate de control político a los ministros de Comercio, Industria y Turismo, Defensa y Cancillería, con el fin de que nos expliquen precisamente eso, porque no le encontramos razón hoy, porque todo lo que ellos han anunciado esta semana que quisieran hacer en esa zona, pues está comprendido en el Tratado de Libre Comercio que se firmó en el 2014 con Venezuela y además en muchas otras herramientas como la ley de frontera que está vigente para nuestro país. Entonces para mí eso resulta inocuo en estos momentos. Lo que sí me causa mucho escozor a mí es ver al presidente de Venezuela, al señor Maduro, un presidente que, vuelvo y repito, Petro dijo que no lo iba a reconocer hasta que no le nombrara las actas y ya resulta haciendo acuerdos binacionales con él sin haber mostrado las actas y además él anunciándonoslo al pueblo colombiano. Un presidente que, vuelvo y digo, es ilegítimo. Lo que sí me preocupa es que ese presidente salga con un mapa y diga en esta zona, y señale los departamentos de Cesar, Guajira y norte de Santander, en esta zona vamos a crear una zona binacional, una zona de paz. Y resulta pues que al día siguiente el gobierno estadounidense lo declara como el jefe del cartel de los soles. Pero tú tienes ahí cómo acceder de inmediato, por ejemplo, Gonzalo, al artículo 10, título 2 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que me gustaría que lo leyeras para que el público en general vea qué pretende esa Constitución desde Hugo Chávez, la Constitución que hicieron ellos cuando llegaron al poder, y quisiera que lo leyeras y te dieras cuenta de qué están ellos en estos momentos tratando para mí, o lo que estarían tratando de articular, lo cual a mí me parece absolutamente complejo. Por eso, para evitar suposiciones, para evitar malos entendidos, porque nosotros creemos que las zonas de frontera se deben fortalecer, debe haber un comercio, debe haber una tratamiento especial por su condición específica. Sencillamente por esas razones nosotros necesitamos que el gobierno lo explique, pero con unas preguntas que ya le enviamos y además en sede del Congreso de la República como debe ser.
Senador, es el artículo 10 que dice: el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política inicial el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. ¿Es ese el artículo al que usted se refiere? Sí, señor. ¿Y eso qué significa? ¿Se acuerda de 1800, antes de 1810 que existía? ¿Cómo era ese territorio? Era la Gran Colombia. Claro. ¿Ah? Era la Gran Colombia. Bueno, No, en 1810 entonces, no, en con una 1810 no era la constitución- Gran Colombia, en 1810 era España. Cuando nosotros estamos La Nueva tratando Granada, con un exactamente. cuando nosotros estamos tratando con un gobierno cuya constitución habla de eso, ¿cierto? Y cuando el presidente ilegítimo sale a hablarnos a nosotros que quiere hacer eso. Y además de eso, para la redundancia, existe un Estado que está cooptado las instituciones por el presidente, es decir, no es como en Colombia que el Congreso no está cooptado por el presidente, no es como en Colombia que las Cortes no están cooptadas por el presidente. Pues dígame si no nos causa un poquito de incertidumbre, además una cosa que nunca nadie se le esperó porque no fue socializada con los gobernadores de la frontera, con los alcaldes de la frontera, con la gente de la frontera que vive allí, que sabe cuáles son sus problemas y que de pronto hubiera sido muy útil hablar con ellos antes para saber qué en verdad ellos están necesitando en estos momentos. Yo digo, a mí me interesa mucho apoyar las fronteras, lo hemos hecho con los gobiernos anteriores. Me acuerdo cuando de hecho, hago un paréntesis aquí, las grandes crisis en la Guajira, por ejemplo, se han vivido cada vez que Venezuela está mal, porque cuando Venezuela está mal, pues sencillamente perdemos la posibilidad de comerciar con ellos, y eso nos afecta muchísimo a nosotros, a los indígenas guayú, a los habitantes de Maicao, etcétera, etcétera. Pero entonces ese tema debe sencillamente entrar ya en un panorama muy diferente para que sepamos exactamente qué es lo que se pretende con esto, algo que se hizo sin anuncios, sin haberlo socializado por debajo de la mesa, no los notifica el presidente ilegítimo de Venezuela. Esto es algo de verdad que hay que ponerle orden, porque las relaciones binacionales no deben manejarse de esa manera. Senador, le cambio de tercio. ¿Usted pertenece a la Comisión Primera del Senado? Sí, señor. Senador, a usted, a su comisión va a llegar, a la Comisión de Política, a la Comisión de Gobierno, una de las más importantes, va a llegar el proyecto de nuevo con el cual se pretende tratar de, ¿cómo diríamos? Beneficios darle beneficios a los criminales en el país, o sea, hacerle un borrón y cuenta nueva a todos estos criminales comunes, a los narcotraficantes, a los terroristas, a todos estos, y tratar de así que se cree, pues eso es lo que en el espíritu de Montealegre, porque no es el espíritu, sino el espíritu de él considera que esa es la manera de poder llegar a la paz. ¿Qué ambiente le ve a ese proyecto de ley que está ambientando Montealegre y el gobierno nacional ante la opinión pública y ante el Congreso? Pues fue presentado por Cámara, así que será la Cámara de Representantes en comisión primera y en su plenaria quienes definirán en un primer momento si aprueban o no ese proyecto, pero en comisión de Senado no le veo, la verdad, mucho ambiente. Ahí nosotros a principios del gobierno confiamos y aprobamos un proyecto de paz total, porque el gobierno lo solicitó y estaría mal no darle las herramientas a un gobierno para que ejerciera su plan de gobierno como así lo mencionaron. Pero lo más difícil aquí es que después del fracaso de esa paz total, del fracaso rotundo de esa paz total, que lo único que ha servido es para que los grupos al margen de la ley se fortalezcan en los territorios y salgan a delinquir como lo están haciendo ahora. Ahora, pues después de eso nos pidan que volvamos a tramitar una ley para otorgar beneficios a quienes no creo que deban tener beneficios en estos momentos. Entonces yo veo eso muy complejo, muy de verdad complejo, y espero pues que el Congreso de la República vuelva a ser, como lo ha sido en el pasado, un filtro muy importante para las propuestas, como debe ser por Constitución,
que no deben ser aprobadas, así las presente el presidente de la República. Este proyecto de ley no ha tenido buen recibo, e incluso ya los presidentes de comisiones ya dieron algo, referencia sobre lo que están pensando del mismo, ¿no? El presidente de la Corte Suprema salió a decir que el gobierno que el proyecto era inconveniente en estos momentos. Es algo pues que no podemos nosotros obviar tampoco. O sea, que el ambiente no es el mejor, seguramente va a tener mucha controversia y va a tener mucha polémica, pero preocupa algo, es que uno está viendo, senadores, que el presidente está poniendo agenda nacional, cada día pone un tema diferente y nos está poniendo a hablar a todos sobre el mismo tema que él plantea y que él pone en la agenda. Sí, es cierto. Yo creo que en estos momentos nosotros debemos tratar incluso de cara a las campañas del próximo año, incluso las presidenciales, de tratar de también hacer propuestas diferentes para que el diálogo nacional no se vuelva reaccionario ante un presidente que siempre tira cortinas de humo para tapar los escándalos que lo comprometen siempre. Entonces, yo creo que ese es un tema aparte, algo que se debe hacer, pero hay cosas sobre las cuales no debemos nosotros dejar de manifestarnos. Si hay un trámite de una ley como esta, pues tenemos que salir a hablar. Si hay un acuerdo binacional que es informado a nosotros por un presidente ilegítimo que tiene un artículo de la Constitución que ustedes acaban de leer para que no digan que yo me lo inventé, pues también tenemos que salir a hablar y pedir las explicaciones del caso. Ese es el sistema que tenemos en nuestro país de pesos y contrapesos de tres ramas del poder público que se equilibran entre sí, y de esta manera está planteado en la Constitución. Doctor De Luque, no puedo dejar de preguntarle antes de que se vaya de los micrófonos de Punto de Vista. En estos días, en un periódico local, en un medio local, hubo algún tipo de manifestación en contra suya. ¿Usted qué sabor le queda? ¿Qué opinión tiene usted sobre esa manifestación que hubo acerca del senador Alfredo De Luque en ese medio local? Eso es reiterativo, Gonzalo. Todos conocen cuál es el actuar de ese tipo de medios. Yo me refiero a noticias que salgan, por ejemplo, en medios importantes y serios como ustedes, no en esos medios que no tienen incluso credibilidad. Le agradecemos mucho, doctor De Luque, ha sido muy claro usted. Gracias por participar en Punto de Vista como siempre, y estaremos haciéndole seguimiento a la noticia de lo que está sucediendo en el Congreso de la República y sobre todo lo que pasa aquí en el departamento del Cesar y La Guajira, con usted como protagonista, doctor Alfredo De Luque. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias. Espero pues que sigan teniendo esa preferencia de poder nosotros contarle a los cesarenses lo que hemos hecho en este periodo para defender el país, las instituciones, la democracia en nuestro territorio. Muchas gracias.